A menudo la ficción se adelanta a la realidad y la revela como un sueño que presagia un destino o una desgracia funesta. Hace unos meses se estrenaba en los principales cines del mundo una película llamada Cónclave, que comienza con la muerte de un papa progresista claramente inspirado en Bergoglio y que desarrolla las intrigas alrededor de una elección cardenalicia que determinará al nuevo vicario de Cristo. A lo largo de sus escenas cargadas de suspenso, demuestra que el Vaticano se maneja casi como cualquier turbio estado y que dentro de la Iglesia los sagrados cardenales no son muy distintos a los hombres mundanos, poseídos por la envidia, las sospechas, la soberbia y una ambición egoísta descontrolada de querer superar al otro y dominarlo a través del poder. Se miran entre sí con recelo, se difaman, se boicotean, se destruyen mutuamente buscando obtener ese trono papal que hoy está vacante. Homo et homini lupus. ¿Realmente el hombre es el lobo del hombre? Lamento informarles que la votación del nuevo pontífice no es una tradición armoniosa y serena, es una auténtica pugna de poderes, con intereses contrapuestos, con secretos que ocultar, con alianzas divergentes y proyectos políticos desiguales. Por eso es necesario indagar quiénes son en rigor los principales candidatos y las potenciales sorpresas que podrían convertirse en la máxima autoridad de la principal religión que, quierase o no, ha determinado el cauce de Occidente en los últimos 2 milenios. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. En las vísperas del Día de la Virgen María, este 7 de diciembre, Francisco se anticipó a su suerte y desde la plaza de San Pedro sumó a su última camarilla de siervos 21 nuevos cardenales de diversas partes del mundo. Un argentino, un canadiense, un iraní, un japonés, un chileno, un italiano, un brasilero, un argelino y otros más que le juraron fidelidad al Santo Padre y a su proyecto transformador, progre y globalista. Bergoglio, el Ocupa, ya estaba avistando su abismo. Desde el Hospital Gemelli durante el San Valentín en febrero, recibió la visita del cardenal Gianfranco Ghirlanda, un oscuro jesuita, y de su secretario de Estado, el controvertido Pietro Parolin, con quienes mantuvo una conversación decisiva de la cual ni siquiera se sabe si Bergoglio estaba plenamente consciente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque decidieron nombrar a la hermana Sor Rafaela Petrini, licenciada en Ciencias Políticas, como la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora del Vaticano, ni más ni menos. Pero luego vino lo más importante. La cadena italiana Rai News 24 comenzó que hablaron sobre una propuesta para modificar las normas del cónclave. Médicos y la prensa especializada estimaban que Bergoglio estaba inconsciente o impedido de tomar grandes decisiones en aquel momento, preso de una neumonía bilateral, él que ya enfrenta problemas respiratorios desde la juventud. De allí Ghirlanda, el jesuita y Parolin se fueron con un documento firmado. No se sabe qué tipo de modificaciones contenía, ni realmente, seamos justos, no se sabe si el Papa Francisco lo firmó o esa firma fue falsificada. Es completamente esperable que el Papa peronista haya cambiado las reglas del juego a su favor, temiendo, en última instancia, que una reinstauración conservadora termine de una vez por todas, apague ese viento transformador para el cual él fue puesto allí, en el Vaticano, sustituyendo por la fuerza a Benedicto XVI. Recordemos que el cónclave sigue un orden estricto, con una tradición que ha perdurado por los siglos. Comienza con el rito fúnebre. La muerte del Papa debe ser verificada por el cardenal Samarlengo, quien susurra 3 veces su nombre de pila: Jorge, 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 mientras le golpea suavemente la frente con un pequeño martillo de plata en presencia del maestro de celebraciones litúrgicas pontificias. Al no oír respuesta, le quita el anillo del pescador de su dedo y con el mismo martillo lo deforma para invalidar su uso como sello oficial. Entonces se retiran del dormitorio papal en el Palacio Apostólico y sellan la puerta con una cinta roja para anunciar el fin simbólico de su papado.
En sus orígenes, la elección pontificia estaba influenciada por emperadores romanos, y no fue sino a partir del siglo XI que se empezó a tener en cuenta la opinión del clero y de los fieles. Pero este método tan democrático no duraría mucho, porque en el año 1059 el Papa Nicolás II promulgó In Nomine Domini, un documental tan decisivo para la historia de la Iglesia que perdura hasta la actualidad. Ni emperadores, ni reyes, ni monjes, ni nobles. Desde entonces los únicos electores serían los obispos cardenales. Todos los integrantes del colegio cardenalicio están obligados a votar, excepto los enfermos y los mayores de 80 años, a quienes de hecho ahora se les está vedado. Al día de hoy existen 252 cardenales, pero de ellos solo 133 serán votantes. ¿Quieren saber algo? Según marcan las fuentes, de esos 133, 108 fueron nombrados por Bergoglio durante su papado. 80% de hombres que deberían responder a su favor. Vaya que el porteño logró una buena purga estalinista. Según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, decretada por Juan Pablo II, los cardenales electores durante el cónclave deberán refugiarse cum clave, bajo llave, recluidos del mundo en el edificio de la Casa de Santa Marta. Se supone que el secreto es severo, ni pueden relacionarse ni conversar con nadie externo, ya sea por correo postal o electrónico, radio, teléfono, ninguna forma de internet. Y las escuchas ilegales son un delito punible que conlleva la excomunión automática, latae sententiae. Solo 3 cardenales pueden comunicarse con la vida exterior en circunstancias gravísimas: el penitenciario mayor, el cardenal vicario de la diócesis de Roma y el vicario general de la Ciudad del Vaticano. En otras palabras, Angelo de Donatis, Baldassare Reine y Mauro Gambetti, 3 elegidos de Bergoglio, por supuesto. En la mañana del primer día asisten a una misa en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal decano, pero después marchan en procesión hasta la Capilla Sixtina mientras entonan la letanía de los santos y cantan el Veni Creator Spiritus, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú, llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y unción espiritual. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Entonces se adentran en la Capilla Sixtina rodeados de magníficos frescos de pintores renacentistas, obras de Miguel Ángel y Botticelli con representaciones bíblicas de la creación, del pecado original, del sacrificio de Noé, del diluvio universal, de la vida de Cristo y del mismísimo Apocalipsis. Cada uno de los electores jura preservar el secreto con la mano puesta sobre los evangelios y el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias exclama ¡Extra omnes! ¡Todos fuera! De repente todos aquellos que no son cardenales se retiran y se cierra la puerta principal, que se mantiene sellada y custodiada por guardias suizos hasta que no se decida el nuevo obispo de Roma. Así se inicia el momento tenso y silencioso del voto. En orden de procedencia, los votantes eclesiásticos se van levantando para llevar lentamente al altar su papeleta escrita con el nombre elegido, el nombre del futuro príncipe de la Iglesia. Y antes de depositarla en la urna pronunciarán las siguientes palabras: Testor Christum Dominum, qui me indicaturus est, meum eligere, queum secundum Deum iudicu eligi debere. Pongo por testigo a Cristo, Señor, al cual me juzgará de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. Una vez emitidos, los 3 escrutadores, como las 3 moiras griegas, revelan el destino de la Iglesia. El primer escrutador agita la urna, el segundo extrae las papeletas y el tercero las cuenta y lee en voz alta los nombres elegidos. Para que un cardenal se declare sumo pontífice, debe haber obtenido 2/3 de los votos. Entonces los maestros de ceremonias queman las papeletas ante la atenta expectación de los miles de fieles que observarán desde las afueras. Si desde la chimenea sale humo negro, fumata nera, quiere decir que el Papa aún no fue definido y la votación deberá repetirse al día siguiente, hasta que se vea la famosa aparición de la fumata blanca, que será acompañada de las campanadas de la Basílica de San Pedro celebrando. Si en 28 días ningún cardenal alcanza la mayoría, habrá un balotaje entre los
los dos candidatos más votados. Como ya les indiqué, los sucesores bergoglianos tienen todas las de ganar. Son 108 los progres contra los 22 elegidos remanentes de Benedicto XVI antes de su exilio y 3 que quedaron de la época de Juan Pablo II. Pero ¿quiénes son los principales herederos de Francisco? La mayoría de los medios ponen hoy como máximo candidato a quien fuera su mano derecha, aunque Bergoglio tenía reparos de él, el tenebroso Pietro Parolin, un animal calculador y advenedizo encargado de diagramar la sinuosa agenda diplomática de la Santa Sede. Llegó a este cargo tras el desalojo bochornoso de Tarcisio Bertone, un viejo amigo de Bergoglio. Ambos, Bertone y Parolin, traicionaron a Benedicto y se pasaron del bando conservador al progre. Bertone, pese a haber sido un hombre clave durante el papado de Benedicto, fue señalado como el principal entregador durante el escándalo de los Vatican Leaks. No mucho después, Bertone también tuvo que apartarse tras ser acusado de robarse 442.000 euros provenientes de donaciones destinadas al Hospital Pediátrico de Niños con Cáncer Bambino Gesù, Niño Jesús, poblado de niños con enfermedad terminal que no pudieron recibir la caridad de las medicinas porque el dinero fue utilizado para comprar un helicóptero y remodelar el lujoso apartamento del cardenal con baños de mármol de Carrara. Y parece que Bertone se quedó con todo, incluso con la parte que le pertenecía a unos capos de la mafia napolitana que lo tuvieron amenazado de muerte, por lo cual tuvo que robar más dinero de la iglesia para contratar guardaespaldas privados. En las grabaciones publicadas por el investigador Gianluigi Nuzzi Cinzi, consta que uno de los custodios alertó a las autoridades italianas y concluyeron que Bergoglio estaba al tanto de todo. A pesar de su cariño, Francisco se vio obligado a retirar a Bertone, que además era alcohólico, en el año 2013 y nombrar en su lugar a Parolin, un prelado pragmático que entonces se encontraba como nuncio apostólico en la Venezuela chavista. Parece que el chavismo le tenía mucha estima porque un año más tarde el propio Nicolás Maduro lo invitó a que regrese y que ayude a mediar en las conversaciones entre su dictadura y la disque oposición, con el fin de calmar a los manifestantes enfurecidos que ya estaban hartos de vivir en ese régimen opresivo, que en aquellos disturbios se llevó a 4.000 presos y mató a decenas de inocentes, incluyendo niños. Mayoría de todos católicos, por cierto. No hubo ningún problema, ya sabemos. Bergoglio bendijo a Maduro, esta es la foto, y la iniciativa fue directamente de Parolin. Ante el miedo de ser otra víctima colateral, el cardenal italiano rechazó primeramente la oferta, pero no tuvo ningún problema en luego llevarse a Maduro al Vaticano y ungirlo de la bendición papal. Tampoco en orquestar la alianza entre el entonces presidente estadounidense Barack Obama y el jesuita cubano Raúl Castro, el hermano del jesuita Fidel, que acabaría siendo un gran amigo de Francisco por intermediación de Parolin. Con su voz moderada, Parolin ha declarado defender siempre un espíritu democrático en el mundo, pero no se mostró arrepentido por haberse reunido con los peores tiranos que lo habitan. Lideró también las negociaciones entre el Vaticano y la dictadura china con la ayuda de otro papable Tagle, en especial el acuerdo secreto y controvertido de nombramientos que permitió que el régimen totalitario de Xi Jinping proponga sus obispos candidatos mientras realizaba una persecución genocida sobre miles de católicos fieles a la iglesia clandestina china, la que no rinde pleitesía al Estado comunista. Pietro es un hábil político que busca quedar bien con Dios y con el diablo. En 2017 participó en la mismísima meca de los tecnócratas socialistas millonarios, el Foro de Davos, donde Parolin consignó que una de las acciones principales de la Santa Sede es proteger, defender y promover la libertad religiosa en un país determinado. Escúchenlo por ustedes mismos. For this reason, one of the main purposes of the Holy See, of the action of the Holy See, is to protect, to defend and to promote religious freedom in a given country. Luego viajó hacia Moscú para convertirse en el primer secretario de Estado del Vaticano en visitar Rusia, donde conversó con el mismísimo Vladimir Putin, que estaba preparando ansioso una nueva invasión sangrienta. Parolin no le tuvo miedo a la contradicción, porque declaró años más tarde que suministrar armas a Ucrania era moralmente legítimo, usando como argumento la guerra justa de la enseñanza católica. ¿Lo pueden creer? Y no hay que subestimar sus palabras. Durante la agónica invalidez de Francisco, Parolin ha sido el principal representante del catolicismo romano. Fue él quien hace unas semanas inició conversaciones cruciales con J.D. Vance, documental recomendado, el peor traidor que ha tenido Trump cerca suyo, en un acto simbólico que reunió a los probables sucesores de los dos imperios más grandes de Occidente, la Iglesia y el tío Sam.
Hasta hace unos días, Parolin parecía casi el único e indiscutible candidato, pero en un giro de guión apareció en escena un personaje que podría arruinar su candidatura. Giovanni Angelo Becciu, su antiguo número 2, el ex subsecretario de Estado. Como lo he explicado en otros videos, Becciu llegó a ser el número 3 de la Iglesia siendo sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado, un puesto clave en la curia romana. Era un gran socio de Parolin y sabemos gracias a Carlo Maria Viganò, que también conocía cada detalle de los crímenes carnales del arzobispo estadounidense Theodore McCarrick, ese abusador del Partido Demócrata y miembro del Foro de Davos, que había tenido múltiples encuentros con Becciu y que mantenía con él una estrecha amistad. Según correos filtrados, McCarrick y Becciu, dos impulsores de la primavera católica del golpe a Benedicto, planearon reunirse el 14 de febrero de 2013, justo antes del cónclave anterior. Fue Becciu quien organizó en 2016 la cita postergada entre Bergoglio y su socio McCarrick, a quien les levantó las restricciones por pederasta que le había puesto Benedicto XVI. 2 años después, tuvo que admitir el error, que no era un error, sino una monstruosidad deliberada de Bergoglio, advertido por Viganò desde el primer día sobre los crímenes de McCarrick. Luego lo excomulgaron a Viganò, ¿no? Increíble, en vez de a McCarrick lo excomulgaron a Viganò. Pero bueno, la decadencia de Becciu ya estaba ocurriendo sin que él mismo lo supiese. Mientras proseguía felizmente sus mafiosos ejercicios, se estaba dando una investigación en su contra que produjo 29.000 páginas donde se demostró que básicamente, Parolin robó 200 millones de euros del óvulo de San Pedro junto a Becciu para comprarse un palacio de lujo en South Kensington, Londres, que le entregaron a organizaciones cristianas LGBT tras cobrarse comisiones astronómicas. Becciu fue la cabeza de turco, el tipo que entregaron para que Parolin no caiga. En julio del 2021, Becciu enfrentó el primer juicio penal realizado a un cardenal católico en toda la historia. Fue acusado de 5 cargos por malversación, 2 por abuso de autoridad y 1 por inducir al perjurio, chantajear y amenazar a un testigo. Incluso después de abandonar sus tareas eclesiásticas y que se descubra que tenía un amante y concubina, siguió siendo cardenal e influyendo en las transferencias de dinero. Su socia y amante Cecilia Marogna, conocida como la Dama del Ángel, fue denunciada por desviar 575.000 euracos para comprarse joyas de lujo y así malversar lo malversado. Sin nada más que perder, Angelo se sentó en el banquillo y no solo rechazó las acusaciones, sino que además incriminó a Francisco. Sostuvo que tenía grabaciones de que el Papa estuvo financiando el terrorismo y ofreció evidencia de que Bergoglio autorizó el pago de 1 millón de euros a Al Qaeda para liberar a la monja franciscana Gloria Cecilia Narváez, siguiendo con la ley eclesiástica que prohíbe pagar rescates porque estimula más secuestros. Esto puede leerse como una financiación directa de la yihad islámica mata católicos. El juzgado oyó sus palabras casi con interés y luego condenó al cardenal a 5 años de prisión, agregando en la acusación el haber estado involucrado en el desvío de casi 600 millones de dólares en donaciones de los fieles destinadas a combatir la pobreza en África, fondos que fueron dirigidos con irónica perversidad a Falcon Oil, una gigantesca plataforma petrolera con excavaciones en las costas de Angola. Estos registros fueron supervisados por Parolin, quien se cayó la boca mientras el Papa ofrecía sus prédicas ecologistas en la mismísima sede de las Naciones Unidas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Toda esta historia ya la conocen más que bien si vieron nuestros documentales, pero ¿qué es lo nuevo? El punto es que Becciu nunca terminó en prisión. Durante todos estos años evadió las rejas, precisamente gracias a chantajear a Bergoglio con esta grabación, pues Bergoglio se sabía culpable. Incluso Bergoglio le terminó pidiendo perdón a Becciu, extorsionado por las grabaciones que Becciu ostentaba. Pueden ver esta captura delirante. No lo retiró del cardenalato y, en vez de perdonarlo, le pidió perdón a Becciu por haberlo ofendido. Ahora, con 70
86 años, Becciu resurgió de las sombras porque intentó participar del cónclave, tal y como lo oyen. Su situación es extraordinaria, no tiene precedentes. La Santa Sede lo ha excluido de la lista de electores, pero él nunca dejó de ser cardenal. Francisco nunca le quitó su título eclesiástico y por ende está legitimado a participar. El profesor de Derecho Eclesiástico Pierluigi Consorti contestó que desde el año 1311, durante el papado de Clemente V, la Iglesia permite que todos los cardenales electores sean admitidos en el cónclave pese a que recaiga sobre ellos cualquier acusación. Esto quiere decir que por primera vez en la historia un condenado podría convertirse en papa. ¿Qué les parece? No sabemos quiénes lo votarían, pero algunos sospechan que esta reaparición escandalosa del ángel corrupto está motivada por fuerzas internas que buscan boicotear la candidatura de Parolin, que es el que más expuesto queda por los escándalos de corrupción de Becciu. Becciu es un recuerdo, una sombra atroz que persigue a Parolin, una presencia hostil e inquietante que lo desequilibra incluso psicológicamente. Qué casualidad que unas horas después el propio Parolin se reunió con su enemigo sagrado para mostrarle unas cartas surgidas como por arte de magia, supuestamente firmadas por Francisco en su lecho de muerte, donde Bergoglio le quita el título cardenalicio y pide que no le dejen entrar a la Capilla Sixtina. Ninguna de esas cartas es válida. Ciertas fuentes dicen ahora que Angelo ha desistido, pero otros creen que podría ser un factor distractivo para mostrarse por sorpresa en este cónclave turbulento. Realmente una joyita, ¿no? Mientras resuena esta polémica, se asoma otro compatriota italiano que podría arrebatarle el trono a Parolin, el popular arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi. Ya como obispo auxiliar de Roma, nombrado por Benedicto, Zuppi cultivaba el perfil bajo y se mantuvo ajeno a las conspiraciones en su contra. Pero nada más asumir el argentino, levantó la cabeza y empezó a defenderlo frente a la curia romana y también en los medios de comunicación nacionales. Por tanto, se ganó un ascenso a arzobispo metropolitano de Bolonia y el título de gran prior de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, tradicionalmente reservado a prelados discretos y enigmáticos como él, que desde entonces ha tendido puentes con la administración del Estado sionista. Zuppi no tiene ni familia ni amigos conocidos y ante la creciente conflictividad generada por las políticas clericales de Francisco, se abocó 24/7 a servirle como un operador interno. Y en los últimos meses se destacó por ser su mediador designado, tanto con algunos de sus peores enemigos, como los tradicionalistas Sara y Müller, como con sus esquivos y poco confiables aliados radicales, incluyendo a los remanentes de la mafia de San Galo, los alemanes Walter Kasper y Reinhard Marx, más sus muchos discípulos del llamado Camino Sinodal alemán, que ya mismo está encasando gays en capillas y amenazando con una ruptura en caso de que Francisco no profundice las transformaciones. No obstante lo cual, desde entonces han salido a relucir distintos trapos sucios que debilitan su rol central. El vaticanista Riccardo Caccioli dice al respecto: negarlo todo, negarlo siempre, sobre todo negar la evidencia. El clásico lema del cónyuge infiel es la pauta central de la conducta de Zuppi. Resulta que en la parroquia de Budrio, que es jurisdicción suya, arquidiócesis de Bolonia, uno de sus curas favoritos bendijo a una pareja de homosexuales, lo cual para mí personalmente no tiene nada malo. De hecho, yo defiendo el matrimonio gay, pero considero que con buenas razones nadie en su sano juicio me elegiría papa. Ni lento ni perezoso, Zuppi sacó a negarlo en un comunicado, alegando que se trataba de una misa de acción de gracias en la que estos dos muchachos estaban simplemente presentes. Pero para su desgracia lo desmintieron Pietro y Giacomono, los novios en cuestión, más el testimonio del resto de los presentes y hasta una prueba fotográfica. Fue una misa ad hoc dedicada a ellos dos, y Caccioli recuperó el mensaje de WhatsApp donde Pietro convocaba a sus amigos para la ceremonia, que para sorpresa de todos fue una boda con todas las letras. Reza: el sábado 11 de junio de 2022, Giacomo y yo nos uniremos civilmente en el ayuntamiento de Budrio. Inmediatamente después, en la iglesia de enfrente, celebraremos una misa de aliento para nuestra vida cristiana en común. Todo esto reveló los aceitados vínculos de Zuppi con el grupo de izquierda laica
in camino, al que pertenecen los dos esposos y que ha resultado beneficiado del desvío de fondos de Vecchio y Parolin. Así que comenzó a languidecer el plan B para capear tempestades. Pero cuidado, hay más. Suppi está estrechamente vinculado a una comunidad que se dedica a defender inmigrantes musulmanes llamada Sant'Egidio, otra organización laica a la que describió de la siguiente manera: Sant'Egidio me hizo descubrir otro evangelio y otra iglesia, la iglesia de mis amigos y no de los sacerdotes, la iglesia de la oración espontánea en lugar del riguroso rosario. Una carta que se había cuidado mucho de mantener secreta, pero que también ha salido a la luz en la semana pasada. Cobra sentido la felicitación que recibió Suppi del jesuita homosexual James Martin, que lo definió como un gran partidario y una esperanza para los católicos de izquierda y de los grupos LGBT. Por cierto, hay que decir que Martin ya ha creado un ministerio LGBTQ y que, lejos de ser reprendido, fue felicitado por el Papa Francisco, que le envió una carta personalmente de la que Martin se jactó en Twitter. Pero bueno, en 2023 Francisco le encargó un viaje decisivo a Suppi que podría definir su elección papal. Voló hacia la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden, a quien ambos salvaron de la excomunión. Luego fue hasta Ucrania para encontrarse con Volodymyr Zelensky y finalmente aterrizó en Moscú. Pero a diferencia de Parolin, Suppi no se vio con Putin, sino con su brazo espiritual, el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, a quien le hemos dedicado su propio documental para develar su tétrica historia. Y créanme que es tétrica. Kirill es un empedernido putaniero, coleccionista de relojes de lujo, dueño de autos deportivos y mansiones, que envenena a sus enemigos y fue agente de la KGB como Putin. Menudo sujeto. Sin embargo, el cardenal católico tuvo una cita todavía más atroz y controvertida con una de las fieles súbditas putinistas, María Alexeyevna Lvova-Belova, una cristiana ortodoxa fundamentalista que está casada con un sacerdote y es madre de 17 hijos. Pero no se engañen, no es una mujer tan fértil, solamente engendró a 5 de ellos, 4 son adoptados y 8 están bajo custodia. Y ahora entenderán por qué, porque créanme que no es una bonita historia. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. En 2021, el nuevo zar, Putin, la nombró comisionada presidencial para los derechos del niño y desde entonces se ha encargado de acelerar todo el proceso migratorio para integrar a la fuerza a niños ucranianos secuestrados y dárselos en adopción a familias rusas. Dato no menor tratándose de otra turbia operación de blanqueo vaticano a crímenes inenarrables. Muchos de esos niños provenían de familias católicas romanas y terminaron siendo obligados a adoptar el credo ortodoxo. Básicamente, muchos de los hijos de esta mujer eran sus rehenes y no eran sus hijos. Recordemos que esta práctica siniestra fue aplicada por los nazis, que en los países conquistados tomaban niños que según ellos eran étnicamente deseables y los criaban como si fueran alemanes. Pero también fue aplicada por los antecesores de Putin, los soviéticos estalinistas, quienes importaron 28.000 infantes griegos durante la década de 1940. La Rusia del propio Vladimir no se queda atrás. Según fuentes ligadas al parlamento ucraniano, más de 16.000 criaturas han sido deportadas al país enemigo y solo 307 han sido devueltos. Por esta razón, Putin tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional de La Haya. Pobres que no tuvieron esa suerte fueron sometidos a un infame proceso similar al de la naranja mecánica, donde los obligaron a recibir mensajes de propaganda política durante intensas horas con la intención de inducirles una ideología a favor del Kremlin. Al menos el 50% de estos niños pequeños reciben la ciudadanía rusa sin requerirla, claro, y les cambian su nombre para que después no puedan identificarlos y devolverlos a sus auténticas familias. Por eso los padres ucranianos tienen tanto pánico que toman medidas extremas, como una desesperada mamá que escribió en el cuerpo de su hija su propio nombre, una dirección y un teléfono para que no caigan las garras de María Alexeyevna, la amiga de Suppi. Con este tipo de monstruos aceptó conversar este cardenal ultra progresista, quien podría ser el futuro líder de la Iglesia Católica. Dios quiera que no.
Por desgracia, no es el único prelado asociado con regímenes totalitarios. Hay uno que es tan bergogliano que lo llaman el Francisco de Asia y claramente ha sido el favorito de Bergoglio. Su nombre es Luis Antonio Tagle. El filipino Luis Antonio Tagle sería el capítulo final de la modernización católica, el desembarco del Partido Comunista Chino en la cumbre eclesiástica. Tagle es considerado el mayor referente de la doctrina de la periferia, que inauguraron los curas jesuitas en los años 60. Muchos de ellos pasaron de teólogos de la liberación enclaustrados en las universidades a guerrilleros asesinos financiados por la KGB. No en vano, Tagle es un perfecto producto de una escuela secundaria jesuita. Perteneciente a una familia acaudalada, estudió filosofía en la universidad antes de ordenarse sacerdote y se declaró un fanático de las tesis de Louis Althusser, el famoso marxista francés que estranguló a su esposa hasta la muerte. En el 82, Tagle se hizo sacerdote y no tuvo empacho en colaborar con la policía represiva del dictador Ferdinand Marcos para que encierre y desaparezca a 3 compañeros de seminario. Marcos era amigo de su familia y responsable del mayor caso de corrupción mundial del siglo XX, el vaciamiento de $10.000 millones de las arcas públicas. De hecho, el jovencísimo Tagle fue el confesor de su famosa esposa Imelda, y así su juventud sería un perfecto espejo de la juventud de Bergoglio, que como todos sabemos hizo lo mismo con los curas Llorio y Yalix durante el proceso militar argentino. Se dice que Tagle ayudó a su padre, un célebre traficante de arte, a vender los cuadros de Picasso que poseía el dictador Marcos cuando se vio obligado a escapar del país. Un año más tarde, en el 87, partió a doctorarse en teología en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad Católica de América, dirigida entre otros por el innoble McCarrick, que definió de la siguiente forma este peculiar filipino: es una belleza de siervo de Dios. Ahí se los dejo. Durante una década, Tagle coordinó la formación doctrinaria de los misioneros del sudeste asiático, y con el pretexto de conseguir la protección de diversos gobiernos, fue convirtiéndose en una suerte de lobista muy conocido en toda la región. Se hizo amigo de los vietnamitas, de la monarquía tailandesa, de los militares birmanos, y así llegó a entablar diálogo directo y clandestino con el régimen chino, pese a la terminante prohibición interpuesta por Juan Pablo II. Tagle desciende de chino, su madre era china, y habla mandarín a la perfección. Ambas cualidades resultaron claves para conseguir permisos de primera categoría del temible Ministerio de Seguridad del Estado, el único evangelizador católico que podía moverse a sus anchas no solo por China, sino por todas las instalaciones del gobierno, lo cual despertó diversas suspicacias y una acusación cada vez más resonante de que fue reclutado como espía. Él se defiende asegurando que todo lo que ha hecho es para defender a los cristianos perseguidos, pero dado sus precedentes y también su presente, nadie le cree. Y es que lo han pillado en algunas graves mentiras. Jura que su abuelo chino huyó de la revolución cultural de Mao Zedong, pero el diario Manila Bulletin demostró con los registros migratorios que había llegado a Filipinas 3 años antes, en sugestiva coincidencia con la infiltración maoísta del Partido Comunista Filipino, a su vez muy ligado a la escuela jesuita donde estudió Tagle, a quien por cierto le gusta que sus amigos lo llamen Chito. También ha recopilado 3 historias distintas sobre la supuesta fe de su madre. En una cuenta que se convirtió al cristianismo siendo niña, al llegar a Filipinas; en otra cuenta que era budista, pero que lo bautizó a pedido de su abuelo; y en la tercera sentencia que nadie en su familia era particularmente religioso. Inquieto por los rumores de traición, Juan Pablo II lo nombró en la Comisión Teológica Internacional a fines de los 90, para que se aboque a las labores intelectuales y se aleje del territorio. Y todo esto bajo la estricta supervisión del prestigioso teólogo Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto. Allí Tagle integró el comité editorial del proyecto
compuesto Historia del Concilio Vaticano II, un libro que blanquea de manera obscena y poco rigurosa aquel gran cambio en el seno del catolicismo. Ratzinger lo reprendió severamente por su falta de objetividad, aunque Tagle apeló a su sonrisa encantadora y a sus dotes persuasivas para convencer al cardenal alemán de que todos sus errores eran de buena fe. Nada más asumir, Francisco lo nombró al frente del Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la familia, donde Tagle neutralizó a todos los conservadores, empezando por su archinémesis, el sufrido obispo de Hong Kong, Joseph Zen, que envió una misiva suplicando que no se dejen engañar por Tagle y no abandonen a los mártires perseguidos por Xi Jinping y sus secuaces. Nadie escuchó a Zen, por el contrario, Francisco canceló su invitación, tachándolo de impertinente, y también frenó su merecido ascenso a cardenal. Este año, Zen fue detenido y torturado por el régimen rojo, ante el estruendoso silencio cómplice del Ocupa y la alegría maliciosa de su colaborador Luis Antonio Tagle. I am the guest of honor. Desde 2015, este último preside Cáritas Internacional, la prestigiosa red solidaria que le entregó a Parolin buena parte de los recursos desviados. Algo totalmente evitable si se hubiera realizado una buena auditoría. Tagle sucedió en el puesto al hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, comunista acérrimo, ladero histórico de Bergoglio ya desde su primera candidatura a papa en 2005 y colaborador de la dictadura sandinista nicaragüense. En otra jugada extraordinariamente polémica, Tagle le cortó los fondos a los pobres de su propio país, Filipinas, como boicot contra el presidente derechista Rodrigo Duterte, aliado de Trump. Culpó a Duterte de haber bloqueado las transferencias, pero el gobierno demostró que eso no era cierto. Sencillamente no se realizaron. De hecho, Tagle se encumbró como líder opositor en Filipinas, convirtiéndose en una suerte de influencer estrella de las redes sociales, con cientos de miles de seguidores en Facebook e Instagram. Bergoglio le agregó otra función, como prefecto evangelizador de los pueblos, un dicasterio muy influyente, conocido en términos populares como el Papado Rojo. ¡Qué bien que le queda! Y ha compartido con él un récord de reuniones y de correspondencia, llamándolo su amigo y consagrándolo en forma visible como su asiático favorito, permitiéndole un acto proselitista completamente impensado en la Iglesia Católica, que nos remite directamente al ciclo a lo presidente del difunto dictador venezolano Hugo Chávez. Y es que el cardenal filipino tiene su propio programa de televisión semanal, Conoce tu verdadero ser, emitido por una cadena de televisión de los jesuitas que creó el Papa Francisco en distintos países de Asia, incluida China. Sí, donde está penado practicar la fe católica con cárcel y muerte, pero increíblemente el cardenal Tagle puede salir en televisión regional, en perfecta sintonía con el espurio acuerdo entre el Vaticano y China, que incluyó la visita de Wang Hiefu, un criminal de lesa humanidad con pedido de captura internacional, que dirige el nefasto sistema de tráfico de órganos de Beijing. Matan a presos políticos, entre ellos católicos, les roban sus órganos, los venden a estados vecinos y el Vaticano los invitó a disertar sobre su solidaria tarea, comentando que en realidad está ensuciada por los chacales de la prensa, como nos llama Francisco a los periodistas, los coprofílicos que no le permitimos hacer sus negocios en paz. And we should clarify our motivations for doing it. Is it for self-promotion, or is it really to promote love and to promote God's presence through us? Humility, humility. Know who your real self is. Entre los apóstoles del Ocupa del Vaticano también se halla otro cardenal oriental vinculado a un gobierno totalitario. Me refiero a Charles Maung Bo, proveniente de la nación más poblada del sudeste asiático, Myanmar, la ex Birmania. Luego de que Bergoglio lo nombrase cardenal y miembro de la Secretaría para las Comunicaciones, fue acusado en 2021 de comunicarse en muy buenos términos en una cena navideña con el sanguinario terrorista nacionalista Min Aung
Laing. Nacido en la pequeña ciudad de Ningbo, Laing es un militar sagaz que fue ascendiendo filas hasta convertirse en general superior en marzo del 2013, casi en la misma fecha en la que Bergoglio se convertiría en Santo Padre. Como dos vidas espejadas, mientras Francisco fue apoderándose de la Iglesia Occidental como un conquistador militar, como Mahoma en su día, el birmano adquirió un dominio indiscutible entre las milicias orientales y fue señalado de orquestar el genocidio de sus fuerzas armadas hacia el pueblo musulmán rohingya. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Desde hace décadas, los musulmanes están privados de adquirir la ciudadanía, de recibir educación o incluso de circular libremente, causando que más de 700.000 hayan huido hacia la vecina Bangladesh, el mayor éxodo asiático del último medio siglo, que ha provocado un campo de refugiados gigante, el más grande del planeta según Amnistía Internacional. En diciembre de 2017, 2 periodistas de Reuters fueron arrestados intentando cubrir una de las tantas masacres religiosas que se cometen contra este pueblo por parte de los soldados de Min Aung. Un estudio estimó que su ejército fusiló al menos a 25.000 musulmanes rohingyas, arrojó a las llamas a otros 36.000 y perpetró violencia carnal masiva y sistemática contra 18.000 mujeres y niñas. Mientras ocurría esta monstruosidad, el propio Francisco se convirtió en 2017 en el primer pontífice en visitar Myanmar, y al igual que Poncio Pilatos, se lavó las manos. Sabiendo perfectamente las atrocidades cometidas, se reunió con el propio Laing y le habló de paz en términos abstractos, sin mencionar nunca a esta comunidad islámica que está siendo exterminada en forma impiadosa. Para colmo, dejó como delegado papal al sumiso cardenal Maung Bo, que se mostró cordial con los crueles gobernantes de su nación. Crueles y además esotéricos. Min Aung es conocido por sus creencias místicas. En febrero del año 2020, cuando el planeta se sometía al encierro masivo, Min Aung y su esposa fueron acompañados por su astrólogo personal, Basipake Sayadaw, para colocar el paraguas Ti sobre el templo budista Tilominlo, en un gesto ritual que se cifra con el lema: necesitamos el paraguas real, necesitamos la protección del rey. Con ese supuesto llamado espiritual, este general asesino encontró la excusa para realizar un golpe de estado un año después y autoproclamarse comandante en jefe de la nación sudasiática. Apenas un día antes de que los parlamentarios prestasen juramento en la asamblea. A partir de entonces cumplió con todos los protocolos propios de un autócrata atroz. Se reunió con Putin en el Foro Económico Oriental, activó por vez primera la ley de la servidumbre militar, el servicio militar obligatorio, convirtió en soldados obedientes a 60.000 hombres y esclavizó a mujeres jóvenes para el mismo fin bajo pena de cárcel. Organizó suntuosos desfiles de las Fuerzas Armadas y con dinero de oligarcas cómplices dedicados al tráfico de drogas en el llamado Triángulo Dorado, ordenó la construcción del Buda Maravijaya, una majestuosa estatua marmórea de 25 metros de altura. Con casi el 90% de su población dentro del culto, Myanmar es profundamente budista, pero su absolutismo ha sido bastante más amistoso con los católicos que con los pobres musulmanes. Todo esto gracias a Charles Bo, que a finales de 2021 lo invitó al dictador y a su esposa a una misa navideña de acción de gracias organizada por los consejos cristianos, donde pactaron una alianza muy estrecha, llamada el Pacto de los Corintios. Ya me dirán ustedes por qué en los comentarios. Poco después, unos militares sanguinarios incendiaron una de las tantas aldeas insurgentes en la zona de Sagaing, sin saber que el fuego también había devorado la casa natal del cardenal aliado. ¿Castigo divino o ironía de la historia? Sin embargo, si existe un lugar que Francisco realmente ha conquistado, es la cuna de la humanidad. Durante su papado, en contraste con muchas otras regiones, África ha visto cómo se incrementó intensamente el número de fieles. Pasó de 176 a 281 millones de católicos en tan solo 12 años, lo cual casi compensa la inmensa sangría de fieles que perdió Bergoglio en América Latina. Aunque si le sumamos los fieles que se perdieron en Europa y en Norteamérica, bueno amigos, definitivamente la Iglesia
iglesia bergogliana tiene un déficit frente a la de Benedicto. Pero bueno, el caso es que esta popularidad africana indica que 1 de cada 5 católicos en el mundo vive en aquel continente. Muchos lo atribuyen a la presencia del cardenal Peter Turkson, que nació en una pobre región de Ghana como uno de los 10 hijos de una madre metodista. A diferencia de la mayoría de los prelados electores, no fue elegido por Bergoglio, sino por Juan Pablo II, pero a lo largo de estos años se ha mostrado como uno de sus súbditos más leales, promoviendo el proyecto globalista incluso antes de que Bergoglio fuera Francisco. Al igual que Parolin, es un ex conservador que se pasó al bando progre y todavía conserva extrañas simpatías entre su primer grupo. Por eso, al tener un perfil centrista, podría tener buenas chances, aunque personalmente me permito dudarlo. Tras la terrible crisis económica mundial de 2008, el ghanés publicó, junto al obispo Mario Toso, un documento de 40 páginas donde condenaba la idolatría del mercado y proponía un plan para reformar el sistema financiero mediante la creación de una autoridad pública mundial y un banco universal que tuviera en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Este texto socialistoide y profundamente globalista era también bastante específico. Pedía un impuesto ecuménico mundial sobre las transacciones financieras. Por suerte no pidió que fuese administrado por el óvulo de San Pedro, si no, imagínense, ¿no? Sin embargo, Turkson también ha dejado relucir un lado más retrógrado. De manera repulsiva respaldó las horrorosas leyes ugandesas contra la sodomía, que prohíben el amor homosexual con penas de cárcel e incluso la pena de muerte, así que es un tipo fundamentalmente oscuro en términos morales. Y eso no es todo, porque además, para octubre de 2012, en un importante sínodo de obispos, mostró un controversial video de YouTube llamado Demografía Musulmana, que realizaba predicciones capciosas y casi apocalípticas sobre el crecimiento del Islam en Europa. Decía que en el Reino Unido muchas antiguas iglesias anglicanas se habían convertido en mezquitas, lo cual es falso. Que para 2015 la mitad de los holandeses serían musulmanes, lo cual es deliberadamente ridículo. Que el 40% de los soldados rusos eran en realidad idólatras seguidores de Mahoma y que Francia sería dentro de poco una república islámica. Según el medio Radio Vaticano, este video profundamente xenófobo provocó la discusión más estridente entre los veteranos del sínodo que hayan presenciado jamás. Uno de los prelados le levantó la voz a Turkson para decirle que debía preocuparse menos por la amenaza islámica que por las 200 diócesis que habían sido suprimidas en los últimos años. Premeditado o no, este escándalo acabó sirviendo al ghanés para repercutir entre los medios. Tras la renuncia forzada de Benedicto XVI, mencionaron a Turkson entre los principales sucesores. Las casas de apuestas lo colocaron como el favorito y en los días previos al cónclave aparecieron afiches en Roma con el lema "Vota a Peter Turkson", como si los pobres romanos terrenales hubiesen tenido influencia en aquella conjura elitista a la que llamamos cónclave. Pero ya saben cómo acabó la historia. El porteño de izquierda, tardíamente converso a la izquierda, de hecho, se quedó con el trono de San Pedro y le dio un lugar privilegiado a este cardenal africano. Lo puso al mando del polémico dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral que fue creado ex nihilo para institucionalizar su plan ecológico dentro de la Iglesia. También le encomendó el liderazgo de una plataforma de acción para Laudato Si, la célebre encíclica por muchos considerada pagana que Francisco escribió asesorado por Jeffrey Sachs, hombre de Soros y de Gates, donde critica el consumismo, lamenta la degradación ambiental y propone una mejor relación entre el hombre y la naturaleza, básicamente reformulando que nuestro pecado original es existir, claro, antes era saber, ahora es consumir y contaminar, y que bueno, hemos perdido el paraíso de la naturaleza salvaje, con la infernal civilización. Un dogma misántropo como buena parte de los dogmas de la Iglesia, permítanme decirles. Si Turkson asume como obispo de Roma, llevará la política ambientalista de Bergoglio a otro nivel, y entonces sí que el planeta temblará. Nos pareceremos todos a los parajes más pobres de África. Pero en caso de que el proyecto de Turkson naufrague, hay otro africano ecologista acechando entre los purpurados. Me refiero al congoleño Fridolin Ambongo Besungu, miembro de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, quien fue ordenado cardenal en 2019 gracias a sus prédicas a favor del catastrofismo climático.
Se convirtió en un verdísimo portavoz eclesiástico, ofreciendo varias entrevistas donde lamentaba la explotación de los recursos naturales y llegando a afirmar con palabras textuales que el futuro reside en la energía renovable de los paneles solares. Bien colaboró con el cardenal Christoph Schönborn para lograr una alianza entre los ministros congoleños y alemanes de medio ambiente en búsqueda de nuevas soluciones sustentables como las que acaban de provocar un apagón masivo en Europa. El problema fue que a algunos gobernantes africanos no les gustó mucho esta intervención, porque en marzo de 2015 Besungu denunció haber recibido amenazas de muerte en su país. «Soy una persona en peligro en el Congo», sentenció en una radio francesa. «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra», exclamó Jesucristo alguna vez. ¿Besungu será un profeta? Parece que no precisamente del bien, sino de la agenda de la élite. Y si de males hablamos, ¿cómo reaccionarían si les dijese que Marx, un Marx, podría ser el nuevo líder de la Iglesia Católica? ¿Aquel que dijo que la religión es el opio de los pueblos? No me refiero a una resurrección o a una reencarnación del siniestro padre del comunismo, ese tosco germano cuyas ideas regaron de sangre la tierra como ningunas otras. Me refiero, por el contrario, a su compatriota homónimo, el cardenal Reinhard Marx, que, lamento decirles, no tiene una ideología nada distinta y sí, también es papable. Sus insinuaciones rojas han sido bastante evidentes. En el año 2016 viajó al sudeste asiático para reunirse con el jefe del Frente de la Patria de Vietnam, una organización del Partido Comunista que controla al resto de los movimientos sociales dentro de aquel país. Este frente es ni más ni menos que el disimulado sucesor del Viet Cong, la guerrilla revolucionaria marxista que luchó tenazmente contra los Estados Unidos y los gobiernos vietnamitas del sur en aquella guerra absolutamente fratricida y sanguinaria que fue retratada en la película Apocalypse Now. Yo soy un gran crítico del comunismo, pero también un gran crítico del imperialismo norteamericano. Y aún así, hay que reconocer que los muchachos del Viet Cong no fueron para nada inocentes. Sus escuadrones de la muerte asesinaron al menos a 37.000 civiles de las formas más tormentosas. Y eso incluyó la destrucción en masa de aldeas y de campos de refugiados, aplicando torturas tan terribles que la mismísima Inquisición habría envidiado. Muchos años después, el cardenal Marx se reunió con los sucesores de estos carniceros, muchos de ellos realmente hijos de los peores torturadores del Viet Cong, para forjar alianzas con la Santa Sede. Y es que Reinhard se ha sentido siempre inspirado por su apellido. De hecho, publicó un libro llamado Das Kapital, un alegato por el ser humano, y lo describió como una discusión católica fructífera con la doctrina marxista. Este cardenal le dijo a un entrevistador en 2018 que sin Marx no hubiese existido la doctrina social de la Iglesia Católica, y que no es responsable Marx de los crímenes de aquellos que siguieron su doctrina, que de hecho preconizaba abiertamente el derramamiento de sangre. Decía Marx, no tendremos compasión ni la pedimos, no habrá excusas que valgan cuando llegue la hora de esparcir el terror revolucionario, un trance sangriento entre la pecaminosa sociedad que muere y la brillante sociedad que nace. Fueron las palabras literales de Marx en la última edición de la Nueva Gaceta Renana, un periódico que editó en color rojo esa última edición, justamente por el llamamiento a la sangre, y no en vano terminó siendo el color del comunismo, también el color de los Rothschild. El primo de Marx, primo lejano, Nathan Rothschild, le libró unos cuantos cheques, porque ya sabemos que las élites siempre hacen buenos negocios con el caos. Pero bueno, el cardenal Marx claramente coqueteaba con Carlos. 2 años después lo confirmó cuando la Conferencia Episcopal Alemana publicó una fotografía de este prelado posando frente a una monumental estatua de Karl Marx en su página de Facebook. Una foto que curiosamente se hace difícil de encontrar en las redes hoy. Sin embargo, nosotros la tenemos y es esta. Sí. Nos merecemos un aporte en patreon.com/Nicolás Moraz, porque somos custodios de la información que la élite no quiere que nadie sepa, cada vez hace más para impedir que se sepa. Así que apórtanos en Patreon y comparte este video en todas tus redes y grupos. Por esas tragicómicas ironías de la historia, Bergoglio premió a este comunista alemán, el cardenal Marx, y lo votó en el cónclave como parte de la mafia de San Galo, dándole 5 años después el cargo de coordinador del Consejo de Economía del Vaticano. ¿Lo pueden creer? Y el cardenal comunista
comunista le hizo honor a su apellido. Bajo la supervisión de Reinhard, el Vaticano reportó en 2018 un déficit presupuestario de 70 millones de euros, doble que el año anterior. Fue tan desastrosa su gestión que el propio Reinhard quiso huir. Solicitó su renuncia en 2021, pero Bergoglio la rechazó y reubicó a su amigo Rojo en el Consejo de Cardenales Consejeros. Desde entonces, Marx se ha convertido en un portavoz sustentable, hablando sobre la deuda ecológica de las naciones desarrolladas y afirmando que el cambio climático es uno de los mayores problemas que azotan a Europa. También se rumorea sobre otro europeo progresista pero moderado, de orígenes africanos y bastante más centrista. Su nombre es Jean-Marc Abelin. Nació en diciembre de 1958 en el seno de una familia de colonos franceses en Argelia y 8 años más tarde se mudó a Marsella para acabar estudiando en la Universidad Católica de París. Podría convertirse en un papa filósofo, ya que además adquirió su licenciatura de filosofía en la Sorbona, la prestigiosa institución donde se doctoraron intelectuales izquierdistas como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Louis Althusser, el mismo que estranguló con sus propias manos a su mujer y terminó sus días internado en un manicomio. Sin embargo, parece que Abelin se inclina más hacia las posiciones del escritor Albert Camus, lo veo con cierta simpatía, ya que era un poquito más libertario, ya que su pasado argelino lo ha llevado a convertirse en un astuto defensor de los diálogos con los inmigrantes musulmanes, en lugar de la postura paranoica de Turkson. Entre los bergoglianos moderados se presenta un fraile franciscano llamado Pier Battista Pizzaballa. Más allá de que era partidario de Bergoglio, era franciscano de Francisco de Asís, ¿no?, de la orden original, y fue ordenado como sacerdote por el cardenal Giacomo Biffi, un polémico arzobispo de Bolonia, predecesor de Matteo Zuppi, quien declaró en el año 2000 que el anticristo sería un destacado filántropo que promovería las ideas del pacifismo, el ecumenismo y el vegetarianismo. Yo diría más bien que tenemos a varios de ellos: Bill Gates, George Soros y el propio Bergoglio. Recordemos que en una carta dirigida a los participantes de la Juventud de la Unión Europea, en julio del 2028, Francisco escribió que era urgente reducir el consumo no solo de combustibles fósiles, sino además de muchas cosas superfluas, y en ciertas áreas del mundo sería apropiado consumir menos carne vacuna para ayudar a salvar el medio ambiente. Bienaventurados los pobres y los hambrientos, que la riqueza y la comida se la quedan Bergoglio y sus secuaces. Todo un Nostradamus moderno este Giacomo Biffi, quien además declaró con tono apocalíptico que los católicos debían prepararse para una enorme persecución por parte de los lobbies gays y que el gobierno italiano tendría que proteger la identidad nacional, favoreciendo a los católicos que se reproduzcan para compensar la inmigración musulmana, opiniones con las cuales yo no estoy para nada de acuerdo. En cambio, su alumno Pizzaballa comparte con él ciertas creencias conservadoras. Rechaza la bendición de las parejas gays y la readmisión de divorciados en los sacramentos, pero sostiene una posición más conciliadora con las otras religiones abrámicas. Me ahorro los comentarios sobre qué pienso de las 3 religiones abrámicas. Estudió hebreo, Pizzaballa, para desempeñarse como custodio de Tierra Santa y luego convertirse en el patriarca latino de Jerusalén. En junio de 2014, Francisco le encomendó que organice la oración por la paz en los jardines del Vaticano, reuniendo al líder palestino Mahmoud Abbas y al presidente israelí Shimon Peres, 2 asesinos de la peor calaña. En el caso de Abbas, además, subordinado a los genocidas sionistas y traidor de su propio pueblo. Si acusamos a Parolin de tibieza, ¿qué queda para Pizzaballa? En 2015 participó con valentía en las protestas contra la construcción israelí de una barrera entre Cisjordania y Jerusalén, barrera, sobra decirlo, totalmente ilegal, puesto que Jerusalén Este es una ciudad palestina y además toda esa tierra es palestina. Pero luego criticó a los pobres palestinos, por culpar de sus problemas a la ocupación nazi israelí, como si no fuera cierto. En octubre de 2023, cuando ocurrió el sospechoso ataque de Hamas, el demagogo Pizzaballa, este italiano advenedizo, se ofreció como rehén a cambio de los israelíes cautivos en Gaza, pero aquella Nochebuena visitó Belén y se puso una cufilla, el famoso símbolo de resistencia palestina, para expresar paz en la región, un gesto que fue criticado por el ministro sionista de Asuntos Exteriores, que era anteriormente su amigo Eli Cohen, quien acusó a los europeos de apoyar el terrorismo por criticar los bombardeos terroristas de Israel en Palestina. Por estas posturas pusilánimes y oscilantes, Pizzaballa suena entre los cardenales favoritos. Sería un bálsamo de cohesión en una época turbulenta de la Iglesia. Pero no hay que menospreciar la enorme influencia que dejó Francisco sobre los purpurados del planeta. En el lado hispano tenemos a Carlos Osoro Sierra, el emérito arzobispo de Madrid, conocido como el rostro de Papa en España, quizás por continuar con su
legado de corruptelas que incluye el asesinato de monjas y el robo de patrimonio inmobiliario a gran escala. Pronto tendré una reveladora entrevista al respecto. Osoro estuvo en el ojo de la tormenta en 2021, cuando se supo que durante varios años había intentado vender por 37 millones de euros un centro geriátrico y la parroquia de San Jorge a una universidad privada, sin consultarlo con los fieles, con los donantes originales de buena parte de ese patrimonio, ni con el centenar de ancianos que vivían en aquella residencia. No suena particularmente cristiano, ¿verdad? Para colmo le pidieron que no salga a declarar porque la última vez que lo había hecho subestimó la pederastia eclesiástica, diciendo textualmente que había habido menos abusos en la iglesia que en otras organizaciones. Peor fue lo que hizo el prelado Francisco Ladaria Ferrer, un inquisidor jesuita, no me puede generar más rechazo, que hizo sus primeros pasos en la Compañía de Jesús como Bergoglio y que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición que tantas condenas ardientes cometió durante su existencia. Bergoglio no solo lo nombró cardenal, sino que le otorgó el título diaconal de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, en el campo de Marte, el dios romano de la guerra. Todo un acto simbólico, considerando que Napoleón llamó a los jesuitas un ejército disimulado, dirigidos, claro, por un general. De hecho, ese es el cargo del jefe de los jesuitas, el llamado Papa Negro, el general jesuita. Y hablando de la repugnante Inquisición, que asesinó a luces del pensamiento, a mujeres inocentes y a creyentes fieles en Dios, como el gran Giordano Bruno, permítanme recitarles una vez más el magnífico poema que se le atribuyó a este sacerdote y científico que fue exterminado por la corriente hegemónica de aquella época, el terraplanismo vaticano. Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? Y me acusáis sabiendo que nunca delinquí. Quemadme que mañana donde encendáis la hoguera levantará la historia una estatua para mí. Yo sé que me condena a demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad, más y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo, que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo, basado en la justicia, fundado en la razón. Y bien sabéis que el hombre, si busca en su conciencia la causa de las causas y el último por qué, ha de trocar muy pronto su Biblia por la ciencia, templos por la escuela, la razón por la fe. Yo sé que esto os asusta como os asusta todo lo grande y quisierais poderme desmentir, más aún vuestras conciencias hundidas en el lodo de un servilismo que hace de lástima gemir. Aún allá en el fondo bien saben que la idea es intangible, divina, inmaterial, que no es ella, el Dios y la religión vuestra, sino la que forma con sus cambios la historia universal, que es ella, la idea, la que saca la vida del osario, la que convierte al hombre de polvo en creador, la que escribió con sangre la escena del Calvario, después de haber escrito con luz la del Tabor. Mas sois siempre los mismos, los viejos fariseos, los que oran y se postran donde los puedan ver. Siendo fe sois falsos, llamando a Dios ateos, chacales que un cadáver buscáis para roer. ¿Cuál es vuestra doctrina? Tejido de patrañas, vuestra ortodoxia embuste, vuestro patriarca un rey, leyenda es vuestra historia, fantástica y extraña. Vuestra razón, la fuerza y el oro, vuestra ley. Tenéis todos los vicios que antaño los gentiles, tenéis las bacanales, su pérfida maldad. Como ellos sois farsantes, hipócritas y viles. Queréis como quisieron matar a la verdad. Mas vano es vuestro empeño, si en esto vence alguno, soy yo. Porque la historia dirá en el porvenir, respeto a los que mueren como muriera Bruno. Y en cambio vuestros nombres, ¿quién los podrá decir? ¡Ah! Prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es muerte, no. Morir así es la vida y vuestro vivir la muerte. Por eso habrá quien triunfe y no es Roma, soy yo. Decidle a vuestro papa, vuestro señor y dueño. Decidle que a la muerte me entrego como a un sueño. Porque es la muerte un sueño
que nos conduce a Dios, mas no ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da a la vida y a la par su maldición, sino ese Dios idea que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación. No al Dios de la batalla, sino al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que habita en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de la ira sin fin. Decirle que 10 años, con fiebre y con delirio, con hambre, no han podido mi voluntad quebrar, que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí, ante el martirio, de la verdad que sepa, no me haréis apostatar. Mas basta, yo os aguardo, dad fin a vuestra obra. Cobardes, ¿qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? ¡Ja! Tembláis, es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo, y soy yo quien va a morir. Retomemos con el moderno inquisidor Francisco Ladaria Ferrer, heredero del sucio Roberto Bellarmino que mató a Giordano Bruno. Bergoglio premió a su compañero jesuita Ladaria Ferrer, sabiendo perfectamente que estaba rodeado de escándalos. En 2017, el periódico La República y el semanario L'Espresso denunciaron en una investigación conjunta que Ferrer, como prefecto, permitió que el cura Giovanni Trota continuara ejerciendo como sacerdote, sabiendo los pecados atroces que había cometido contra menores. Trota acabó huyendo hacia Foggia, en el sur italiano, donde se recicló como entrenador de futbolistas adolescentes. Es fácil imaginarse lo que pasó. Continuó con su infamia hasta que el padre de una de estas decenas de criaturas corrompidas lo denunció y probó su denuncia, y Trota fue condenado a 8 merecidos años de cárcel. Pero el silencio del jesuita Ferrer no termina allí. Este encubridor de un año más tarde, fue citado por un tribunal francés que lo llamó a comparecer por complicidad en una imputación contra el cura Bernard Preinat, que se aprovechó de más de 50 pequeñitos. Según los registros, cuando uno de sus sacerdotes le consultó qué debería hacer, el cardenal español le respondió secamente evitar todo tipo de escándalos públicos. ¿Qué hizo el Papa porteño? A través de la Secretaría de Estado de Pietro Parolin, utilizaron la inmunidad penal para anular la citación del jesuita y lanzaron un comunicado donde aseguraban que había actuado dentro de sus funciones soberanas, por dicho, su obligación de ocultar el mal dentro de la Iglesia. Otro que ha sido citado por la justicia fue el arzobispo barcelonés y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, un cardenal que no solo tuvo una excelente relación con Bergoglio, sino también con el ateo socialcomunista Pedro Sánchez, quien lo ha visitado y le ha propuesto trabajar en conjunto entre el Estado y la Iglesia para el bien común, si es que se puede obtener algún bien de esa nociva relación que los liberales nos habíamos encargado de enterrar. Por ejemplo, el gran Isidoro de Antillón, padre de la libertad de las Américas, que resistiendo la invasión napoleónica en las Cortes de Cádiz, acuartelado, a diferencia del cobarde felón Fernando VII y su putrefacto padre Carlos, que entregaron a España servida en bandeja, abolió la esclavitud y declaró iguales a los españoles y a todos los habitantes de las Américas. Y también abolió la Inquisición. Por eso, cuando vino la restauración borbónica, a ese gran liberal Isidoro de Antillón, geólogo y geógrafo aragonés, lo mataron, exhibieron su cadáver en plaza pública durante días, luego incineraron sus restos y se lo arrojaron como cenizas a los cerdos, por haber querido separar a la Iglesia del Estado, por haber querido sustituir al repugnante imperio español, repito, al repugnante imperio español, hispanistas para ustedes, al repugnante imperio español, por una gran federación republicana de libre comercio, donde todos los hombres fueran iguales si no hubiera un sistema de castas. Por eso, por separar a la Iglesia y por querer acabar con un imperio nocivo y sustituirlo por una verdadera unión hispánica, fraterna y productiva, a Antillón lo mataron como no se mata ni a un perro rabioso. Pero bueno, a pesar de que fue alertado en 2022, Omella, el oscuro sanchista, no inició ningún proceso en contra del sacerdote llamado Jordi P., acusado de roces inapropiados contra adultos y niños en la parroquia barcelonista Mare de Déu de Montserrat. Por cierto, el Jordi P., un separatista catalán cercano a Esquerra Republicana. Cuando Omella tuvo que salir a declarar, lo único que hizo el cardenal fue acusar a los medios de decir mentiras y disparates.
Francisco también ha conquistado América. Los cardenales progres norteamericanos conforman el Team Francis, pese a que ahora hay mucho menos cardenales norteamericanos que en la época de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El actual líder es un peso pesado, es Robert Walter McElroy, arzobispo de Washington, en sustitución del pederasta McCarrick, a quien Bergoglio encubrió. McElroy estudió en Harvard y en la Escuela Jesuita de Santa Clara. En 2016 tuvo un encuentro crucial con el monje benedictino y psicoterapeuta Richard Sipe, quien se dedicó casi toda la vida al análisis del celibato y los abusos clericales. Sipe participó en 12 documentales, escribió media docena de libros y su obra Sexo, Sacerdotes y Poder fue utilizada para filmar Spotlight, una excelente película que narra cómo un grupo de periodistas de Boston fueron develando un sistema enorme de encubrimiento criminal por parte de la arquidiócesis católica de la ciudad, con abogados y políticos de ambos partidos involucrados. En 2009 realizó además un estudio fundamental analizando los registros de 103 sacerdotes en la ciudad Burlington de Vermont. Descubrió que 23 de ellos se habían acostado con menores, 19 con varones adultos y 15 habían sido denunciados por adulterio con mujeres casadas. Casi la mitad tenía orientación gay, curas de la misma institución que considera, erróneamente desde mi punto de vista, que la homosexualidad es un pecado. Perturbar niños sí que lo es, y no se lo toman muy en serio. Sipe, el escritor, no McElroy, Sipe, también hizo una investigación paralela sobre las depravaciones de Theodore McCarrick, el ex arzobispo de Washington y miembro de la junta directiva del Foro de Davos, cuyos aprovechamientos carnales fueron escondidos por Bergoglio en agradecimiento a sus servicios conspirando contra Benedicto. En 2016, 2 años antes de su muerte, el monje psicoterapeuta le pidió una reunión privada a McElroy para entregarle una carta con detalles del caso, pero como leal siervo y lacayo de Francisco, el cardenal miró hacia otro lado, lo desoyó e incluso guardó enfrente de Sipe la carta en un cajón que nunca más abriría. Pero el karma no tardó en llegarle. Cuando el nuncio Carlo María Viganò publicó en agosto de 2018 su famoso documento de 11 páginas destapando el escándalo McCarrick, McElroy tuvo que justificarse ante los medios. Aceptó haber tenido la reunión con Sipe, pero consideró que no había pruebas suficientes para elevar el caso. Lo cierto es que el monje tenía información de sobra y llegó a publicarla enteramente en su sitio web. McElroy no fue el único señalado. Viganò denunció en su texto que McCarrick había orquestado los nombramientos de los arzobispados de Newark y de Chicago, a los respectivos Joseph Tobin y Blaise Cupich, los otros 2 cardenales papables del Team Francis, en este momento, que a estas alturas podría llamarse el Team McCarrick o el Team Bufarreta. Otro periodista se sumó a la acusación y contó que cuando Tobin asumió, tuvo una conversación con él y este le reconoció que había oído rumores de que Theodore se había acostado con seminaristas. Es decir, que todos lo sabían, pero ningún colega quiso delatarlo. Por el contrario, Tobin salió a contestar que las palabras de Viganò eran errores e insinuaciones de una ideología temeraria, mientras que Cupich fue más lejos y en una entrevista con la NBC de Chicago respondió en nombre del mismísimo Bergoglio. Sentenció que el Papa tenía una agenda más amplia y que debía ocuparse del medio ambiente, de los inmigrantes y de continuar con el trabajo de la Iglesia. Cupich, además, ha pronunciado discursos abiertamente contra el capitalismo y el liberalismo, denunciando que la filosofía liberal va en una dirección inconsistente con la enseñanza social católica, que es totalmente estatista, autoritaria y hundió al mundo en la miseria durante un milenio, y en especial con la doctrina del Papa Francisco, el más zurdo de todos. Y vaya que tiene razón. Para cantar bingo, este cardenal antiliberal tan agradable salió a defender a la agencia USAID cuando Trump anunció que la cerraría. Advirtió que el congelamiento de fondos podría causar muchas muertes, poniendo en peligro servicios esenciales para cientos de millones de personas y socavar décadas de progreso en asistencia humanitaria, todo generado gracias a John Fitzgerald Kennedy, un presidente católico. Yo me pregunto si estaba refiriendo a la ayuda humanitaria que recibieron los vietnamitas torturados por los agentes de USAID o a las 300.000 campesinas peruanas que fueron esterilizadas con los programas de USAID durante la era de Fujimori. Ya me dirán ustedes. Recomiendo mucho nuestro documental sobre la perversa USAID para que se formen una idea basada en datos duros sobre qué es USAID, que por otra parte no fue cerrada, sino absorbida por la Secretaría de Estado de Marco Rubio porque Trump es un hipócrita. La logia de Francisco se ha hecho fuerte especialmente en Hispanoamérica.
El mexicano Carlos Aguiar Retes tuvo una amistad muy cercana con él, que se remonta desde comienzos de siglo. En 2003, cuando Jorge Bergoglio aún era cardenal argentino, formó parte del Comité para la Conferencia Episcopal Latinoamericana, donde Carlos Aguiar presentó un documento donde no solo criticaba la globalización capitalista detrás del supuesto holocausto ambiental, sino que además defendía los principios de la teología de la liberación, ese movimiento religioso marxista tan traccionado por los jesuitas en los 60s, que financió la KGB, en palabras del propio general retirado Miguel Pacepa, y que entremezclaba el cristianismo con el comunismo en un cóctel explosivo que mató a muchísimas personas. Por ejemplo, los muertos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que hoy mismo está matando gente, y que fundó el sacerdote Camilo Torres Restrepo, tío del futuro presidente colombiano Juan Manuel Santos, cómplice de la guerrilla. De hecho, en una entrevista para Así Prensa, como les dije, el desertor de la KGB, Ion Mijail Pacepa, que fue un general jefe soviético, reconoció que mediante una operación encubierta, la inteligencia de Moscú había dado origen a este movimiento en el año 59, casi una década antes de su aparente nacimiento oficial en el Concilio de Medellín. La operación demandaba que la KGB tomase el control subrepticio del Consejo Mundial de Iglesias, basado en Ginebra, y lo utilizara como una cubierta para convertir a la teología de la liberación en una herramienta revolucionaria en Sudamérica. Pero Aguiar no solo está emparentado con el comunismo. En 2008 reconoció que ciertos narcos le habían donado fondos para la construcción de iglesias locales. Con una sinceridad brutal, el papable mexicano, por cierto muy cercano a López Obrador, declaró que eran generosos, ya que también creaban carreteras y caminos. Los narcos que junto al narcoestado mexicano y a la narcodea que supuestamente combate al narco, matan de a más o menos 200.000 personas en México por sexenio, ¿no? 30 y pico de miles por año. Eran generosos los narcos para el curita amlópata. Bueno, agregó que él, el cardenal mexicano, estaba contento porque algunos criminales esperaban aliviar sus conciencias mediante grandes donaciones a la iglesia. Tampoco tuvo problema en recibir profuso dinero del Estado. Trabajó en conjunto con quien era el gobernador del Estado de México por aquella época, antes de que llegue su gran amigo AMLO, que fue su anterior amigo, Enrique Peña Nieto, el mismo que acabaría llegando a la presidencia precisamente por el apoyo del Chapo Guzmán. Durante el juicio del Chapo en Nueva York, su mano derecha, Alex Cifuentes, declaró bajo juramento que Peña Nieto había pedido a través de un intermediario $250 millones, pero finalmente le dieron 100 millones para su campaña presidencial de 2012 que lo vio ganador. Ya en el poder, este mandatario financió varias obras eclesiásticas administradas por el cardenal Aguiar Retes, que años después también defendió muy fuertemente a López Obrador y le recomendó a López Obrador que siempre maneje ambigüedad cuando le preguntaban por su religión. Por eso nunca nadie lograba saber si López Obrador era evangélico o era católico. Esa ambigüedad fue un consejo de Aguiar Retes. También le pidió a los creyentes orar por el gobierno de López durante la peregrinación anual en la Arquidiócesis de México. Pensar que México fue un país donde el Vaticano le declaró la guerra al gobierno laicista, ¿no? Las famosas guerras cristeras, donde intervino Estados Unidos y de la cual sale, luego de unos años, la organización El Yunque, que es una especie de logia que imita a la masonería, pero es ultracatólica y de ultraderecha y que es la que financia las conferencias de Agustín Laje y todos sus amiguitos por México y Centroamérica, ¿no? Bueno, los mismos financistas de la candidatura de Eduardo Verástegui. Como ven, la Iglesia Católica sigue teniendo huevos en todas las canastas y es bien angurrienta de los pesitos mexicanos de los ciudadanos, esos que el gobierno les quita por la fuerza, en un país donde el 40% de la población es pobre. Otro prelado latino amigo del poder es el cardenal colombiano Luis José Rueda, el arzobispo de Bogotá, un hombre que estuvo en el Ejército Nacional y que es directamente un socio del presidente cocainómano Gustavo Petro, otro antiguo terrorista abrazado a la teología de la liberación. Recordemos que Petro lo dice abiertamente, lo contamos en nuestro exclusivo documental sobre Petro. Rueda es uno de los tantos cardenales de Bergoglio que fue acusado de encubrimiento a pederastas, tal y como señala la investigación liderada por Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán, quienes revelaron que cuando este prelado fue nombrado arzobispo en Popayán en 2018, omitió información decisiva a las autoridades civiles de al menos 3 sacerdotes del Cauca, región de Francia Márquez, por aprovechamientos carnales varios: Pedro Pablo Hoyos, Robert Benavides y Jorge Iván García Muñoz.
Concretamente, a García Muñoz le ofrecieron una candidatura de Colombia Humana en las elecciones que llevaron a Petro al poder, pero la rechazó porque tendría que haber renunciado a su condición de sacerdote, como en su día hizo el obispo comunista Fernando Lugo, padre de 11 hijos, para llegar a la presidencia de Paraguay, de la cual felizmente fue eyectado. ¡Viva Paraguay! Pero más extraño es el caso del argentino Víctor Manuel Tucho Fernández, un cardenal que ha bendecido a parejas del mismo sexo e incluso ha permitido que personas trans sean padrinos y madrinas. Pero sobre todo ha causado revuelo por haber escrito Sáname con la boca, El arte de besar y La pasión mística, 2 libros sobre experiencias místicas eróticas que reflexionan sobre el beso, el deseo, la pornografía, la dominación sexual y el papel del goce en el plan premeditado de Dios. Tucho Fernández, ¿ok? El bergogliano número 1. Es curioso que un sacerdote presuntamente célibe describa al detalle el orgasmo femenino y concluya que las mujeres son a menudo insaciables y pueden desear más y más. Parece que tiene mucho conocimiento de causa, quizás tanto como Bergoglio, cuya historia sobre su hijo abandonado hemos reflotado en estos días. No es casualidad que justamente este papa haya nombrado cardenal a su amigo Tucho, Tucho el terror de las nenas. Fue uno de sus principales colaboradores intelectuales y lo ayudó a redactar la encíclica Laudato Si y la exhortación Evangelii Gaudium, donde Bergoglio revela el influjo que provocó en él la teología de la liberación. Pero no se rindan, estimados católicos tradicionales, que sé que me miran muchos por más que yo no sea ninguna de las dos cosas. A todos ustedes, por supuesto, les disgusta, les irrita, los perturba el plan, entre comillas, divino, más bien satánico de Bergoglio. Pero les puedo decir que existe un halo de esperanza. Un halo tenue, porque Bergoglio ha nombrado al 80% de los cardenales electores, pero tampoco tan tenue, porque muchos de ellos se sienten en libertad para votar a quien les dé la gana, porque Bergoglio ya no puede pasarles la factura. Al mismo tiempo, avisoran la posibilidad de una primavera católica en sentido inverso. No olvidemos que J.D. Vance, el peligroso vicepresidente de Estados Unidos, un hombre que viene del progresismo, un hombre que nació llamado Bauman y que abandonó la religión original de su familia para convertirse en católico, fue el último en visitar a Bergoglio. Donald Trump ha dicho que él mismo quiere ser papa. Miren. As Pope? I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference. I must say we have a cardinal that happens to be out of a place called New York who's very good. So we'll see what happens. Y esto en realidad es un mensaje de que como Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado de Obama, impuso a Bergoglio en el cónclave 2013, Trump podría querer influir para imponer un papa conservador, no solamente a través de presiones o sobornos a ciertos candidatos o a ciertos electores, sino también a través del chantaje, porque en 2013 la mafia de San Galo chantajeó a muchísima gente para obligarlos a votar por Bergoglio. De eso se trataba la cofradía de la mafia de San Galo. Pero muchos progresistas tienen sus muertos en el ropero y por otra parte la mayoría de los electores son pragmáticos, son moderados, incluso son pseudo progresistas. Mucha de la gente que nombró Bergoglio estuvo leyendo un guión prestidigitado para destacar ante la autoridad, pero la autoridad está muerta y ellos ven cómo la iglesia ha perdido muchísimos fieles en América Latina, cómo muchos católicos conservadores han dejado la iglesia y se han convertido en evangélicos, cómo muchos han perdido la fe y sus intereses personales y particulares los llevan a pensar que si siguen en este camino, la Iglesia Católica se extinguirá y con ello su poder y su fuente de ingresos. Por todas estas razones podría haber un papa conservador. ¿Cuál es el favorito de Trump? Definitivamente el candidato de Trump, Raymond Burke, el cardenal conservador Raymond Burke, que se escribe Burke, nacido en Wisconsin y que durante su juventud coincidió con el progresista Blaise Cupich en el Pontificio Colegio Norteamericano. Fue tutelado por Benedicto XVI, que nombró a Burke cardenal y director del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Cuando se desató en 2010 la crisis de los abusos carnales, donde cientos de obispos, cardenales y curas de todo el mundo reconocieron sus terribles pecados contra menores, Burke tomó la iniciativa de preparar un documento canónico que le permitiera a la Santa Sede acelerar la rapidez de las denuncias y proveerle justicia a las
víctimas. En homenaje a su eficiencia, lo designaron presidente de la Comisión de Controversias en el Sínodo de los Obispos. Pero todo cambió cuando al asumir el ocupa del Vaticano, bueno, había que eliminar evidencias. Muchos de los peores depredadores como McCarrick fueron los autores de la primavera católica dentro del clero. Durante el sínodo sobre la familia de 2014, Björk declaró que había una fuerte sensación de que la iglesia era un barco sin timón. Con el orgullo lastimado, Francisco, en uno de sus típicos abusos de autoridad, lo castigó apenas 4 días más tarde, removiéndolo de la asignatura apostólica y rebajándolo a patrono ceremonial de la Orden de Malta, otrora congregación poderosísima heredera de los templarios, con grandes recursos financieros que Bergoglio expropió, como lo hizo con el Opus Dei, tras intervenir la orden y poner un jesuita a cargo. Después, de hecho, el pobre Björk estuvo a punto de divorciarse del Vaticano por presiones del Papa, sabiendo bien que Francisco debía su lealtad a Hillary Clinton y el entonces vicepresidente Joe Biden. Raymond Björk buscó socavar el poder demócrata eclesiástico, aliándose con el desarreglado y siempre controversial Steve Bannon, un maquiavelo de Trump. Bannon lo colocó en 2013 como presidente de la Junta de Asesores del Instituto Dignitatis Humanae, una academia creada por él mismo para capacitar a activistas católicos de derecha. Ambos, Bannon y Björk, serían fundamentales para la victoria trumpista de 2016, movilizando al voto católico, que incluye al voto hispano, al voto italoamericano, al voto irlandés americano, etc. El prelado aparecía en medios católicos elogiando a Trump por sus promesas antiabortistas y de modo desafiante le pidió al vicepresidente Joe Biden y a sus seguidores pro aborto que no pidieran la Eucaristía. No es un castigo, declaró, es una realidad, es un favor que le hacemos a estas personas diciéndoles que no se acerquen al altar porque si se acercan cometen un sacrilegio. El oscuro Bannon, por su parte, acabaría siendo ni más ni menos que el principal asesor de campaña de Trump en aquellos comicios fundamentales que cambiaron la historia del mundo. Promovió de manera repulsiva la prohibición y la expulsión de inmigrantes de minorías religiosas. Fue arrestado por orquestar una campaña de recaudación para construir un muro privado en la frontera mexicana. Se robó el dinero, el muro que Trump no concluyó. Y años después acabó siendo expulsado del equipo trumpista tras haber declarado barbaridades contra el presidente y su familia. Pero volvió. ¿Y por qué volvió? No solamente volvió, Trump lo indultó y lo sacó de la cárcel a Bannon pese a que era culpable. Bueno, porque Bannon tenía muy bien documentada la relación de Jeffrey Epstein, el depredador fallecido, con Donald Trump desde su juventud, y de hecho Bannon hizo la última entrevista en vida a Jeffrey Epstein, material que no se publicó y que ha utilizado para chantajear a Trump. Entonces Björk se alejó de él. De hecho, Steve Bannon le había propuesto algo que consideró un insulto. Bannon estaba realizando una adaptación cinematográfica del libro de Federico Martel llamado En el armario del Vaticano y se basó en testimonios de cardenales, obispos y nuncios para argumentar que la mayoría del clero católico tiene inclinaciones homosexuales reprimidas. Una conclusión que a Björk le pareció precipitada y una absoluta falta de respeto. Pero este prelado, sin embargo, no abandonó su activismo contra Bergoglio. En una entrevista en The Wanderer, denunció el acuerdo entre la Santa Sede y el régimen comunista chino de Xi Jinping, ocurrido en septiembre de 2018. Dijo que se trataba de un repudio a generaciones de mártires y confesores de la fe católica. De hecho, Raymond Björk, o por lo menos desde su oficina, nos han hecho llegar un material sumamente útil para la realización de nuestro documental sobre el perverso pacto entre el Papa Francisco y la dictadura roja y el atroz asesinato de muchos católicos, incluyendo el uso de sus órganos para un sistema de tráfico que el Vaticano blanqueó. Bueno, mucha de esa información nos llegó directamente de allí, aunque luego, por supuesto, ya estoy acostumbrado, por más que nadie pidió anonimato y tal, después van a desmentir o a rebajar o a relativizar, porque si asumen lo que realmente piensan de Bergoglio, los excomulgan, que es lo que finalmente le pasó a Vigano pese a todas las volteretas. Björk también fue uno de los principales impulsores del libro titulado De la paz de Benedicto XVI a la guerra de Francisco, que reunió la firma de decenas de cardenales que criticaban duramente la dictadura bergogliana, mostrando sus fundamentos doctrinales incoherentes, sus graves defectos morales y sus problemas jurídicos eclesiásticos. Otro de los que filmó con furia ese libro fue Robert Sara, uno de los cardenales conservadores con más posibilidades de terminar con la era progresista del Vaticano, según expertos. Pero este experto, les podría apostar que Sara no va a ser papa. Les podría apostar dinero a que Sara no va a ser papa. Pero bueno, les hago algo de contexto. Sara, en realidad, la pronunciación es Sara, nació a finales de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo rural de la entonces Guinea Francesa. Su familia de cultivadores pertenecía a la etnia Koniagi, que profesan el animismo, una creencia pagana de que el mundo está poblado de espíritus y de que
todos los objetos, como las plantas, los mares, las rocas y los vientos, poseen un espíritu y libre albedrío. Sará no pudo adquirir esa concepción del universo porque a sus 12 años de edad se fue a estudiar al Seminario Menor San Agustín en Costa de Marfil y en 1979 el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Conakry, la capital de una Guinea ya independizada. Según la prensa francesa de hace algunos años, había fuertes rumores de que Sará tuvo familia. Pero bueno, son rumores. También hay rumores de que Bergoglio tuvo un hijo que ahora está enterrado en el Vaticano con nombre y apellido, y de hecho los ha levantado el tenaz Viganò. Recomiendo mucho nuestro video al respecto. Pero bueno, Sará sabe lo que es sufrir en carne propia la persecución comunista. Estuvo en la lista negra de personas a matar por parte de Ahmed Sekou Touré, un marxista islámico que comenzó su carrera como sindicalista y acabó convirtiéndose en el dictador sanguinario de esta nación africana. Ganó el paradójico Premio Lenin de la Paz en 1961, mientras confiscaba las tierras de los hacendados y las utilizaba para crear campos de concentración donde fueron encerrados, torturados y asesinados más de 50.000 opositores de su régimen nefasto. Por esta razón, el cardenal Sará adquirió un odio visceral hacia la izquierda y lo expresó en su libro Dios o Nada, donde sentencia que todas las dictaduras marxistas solo trajeron miseria y muerte. Siempre vio a Francisco como un infiltrado rojo y heterodoxo en la iglesia que se estrechaba la mano con Fidel Castro, plantaba arbolitos, lanzaba elogios a la funesta teología de la liberación y se disfrazaba de indígena frente a las cámaras. Pero el problema del prelado guineano es su severo dogmatismo, en el buen y en el mal sentido. Exige que se restablezcan ciertas tradiciones, como que los fieles reciban la comunión solo en la lengua y de rodillas, y que a lo largo de toda la misa el sacerdote mantenga unidos el pulgar y el índice de cada mano. ¿Cuál es el problema con esto? Parecen realmente minucias, ¿verdad? Bueno, no es menor. Son posturas que son resistidas desde el Concilio Vaticano II. Son posturas que le dan al ala progresista y a la pragmática una gran cantidad de proyectiles para arrojar contra Sará, más los rumores, más vínculos políticos que ha tenido con gobiernos bastante corruptos en su país de origen. Y aunque todo esto no sea peor que el prontuario que acumulan muchos de los progresistas citados, en un contexto desfavorable lo deja mal parado. En mi opinión, Björk tiene más chances que Sará dentro de los conservadores para ser papa. Otro punto discutible de Sará, que incluso le pone reparos a algunos conservadores, ha elogiado al Islam. Ha dicho que en su país el Islam es una religión fraternal y pacífica. Y condenó, y esto me parece bastante bien, la intervención militar de las potencias occidentales en Irak y en Siria, anticipando una colaboración internacional con los musulmanes para resistirse al aborto y a la ideología de género. Sará se animó a tildar de tonto al exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon cuando este pidió a las naciones africanas que derogasen sus leyes criminales que penalizan la homosexualidad. Con esto claramente me parece que Sará yerró bastante, no porque me guste Ban Ki-moon, sino porque esas leyes son horrorosas. Sará culpó al colonialismo ideológico occidental de promover la idea del matrimonio gay. Tampoco le entusiasma en demasía la inmigración y ha reconocido en entrevistas que prefiere ayudar a las personas a prosperar dentro de su marco cultural que alentarlas a viajar a una Europa decadente. Pero es una postura xenófoba leve si se la compara con el otro cardenal conservador al que le atribuyen chances papales reales. Durante la crisis migratoria del 2015, el húngaro Péter Erdő afirmó que acoger refugiados es equivalente a la trata de personas. Una respuesta que salida de su boca no sorprendería a nadie. Es un turbio tradicionalista hecho y derecho. Propone condenar de la peor manera a todos los que participen en un aborto, incluyendo a las mujeres vulnerables, incluyendo si fueron violadas. Es profundamente homófobo, no está de acuerdo con que los católicos divorciados siquiera vayan a misa y rechaza de lleno el ordenamiento de mujeres en el sacerdocio. Pero se le ha cuestionado especialmente su vínculo más que cercano con Viktor Orbán, el primer ministro húngaro que trata de imitar a pequeña escala a la autocracia de Putin, controlando medios de comunicación, reprimiendo a los homosexuales y levantando muros en Serbia para que no ingresen inmigrantes, que tampoco es que estén particularmente desesperados por ir a Hungría. Como arzobispo de Budapest, Erdő ha recibido cuantiosos fondos estatales a cambio de legitimar el poder del mandatario en misas y actos religiosos, y genera recelo en conservadores que no son para nada amigos de Putin, puesto que pese a ser del ala derecha, Erdő ayudó a Bergoglio, entre
entablar conexiones con el nefasto patriarca Kirill, el papa, en realidad el pope de la Iglesia Ortodoxa rusa, un tipo putañero, coleccionista de autos de lujo, ex agente de la KGB, acusado de envenenar gente, incluyendo a su predecesor en el cargo, largo etcétera. Así que bueno, por todas estas razones, la verdad es que los conservadores están muy mal parados de cara al cónclave 2025 y los progresistas radicales enfrentan obstáculos, enfrentan resistencias. Pero bueno, hablará la fumata, estaremos haciendo un maratónico directo al respecto, así que los esperamos aquí, amigos, en el canal donde se da la información más profunda y rigurosa sobre las guerras intestinas del alto clero, y al mismo tiempo los invito a visitar este informe absolutamente estremecedor sobre la denuncia del cardenal Viganò en torno a un hijo no reconocido de Jorge Bergoglio que fue enterrado en el Vaticano, y el entierro lo pagó Bergoglio, ¿no? Lo que faltaba, realmente lo que faltaba. Les recomiendo mucho, para elaborar su propio punto de vista, que visiten este video que incluye el testimonio de Viganò. Al mismo tiempo vuelvo a insistirles en contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz para el sostenimiento de esta empresa, y a quien no pueda colaborar económicamente, compartir en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos para que esta verdad llegue a más gente. Sin más que decir, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, depende de tu aporte. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte a través de Patreon. Desde tan solo $3 en los enlaces por mes, en la descripción o en el comentario fijado. En los enlaces que también podés hacerlo vía Bitcoin, en el comentario fijado. O desde la opción también podés hacerlo vía Bitcoin. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia. Si estás en Argentina, a través de Mercado Pago. El medio de pago de tu preferencia. Quienes nos apoyen en Patreon, a través de Mercado Pago. Desde $5 quienes nos apoyen en Patreon tendrán acceso a $5 mensuales, entrevistas, tendrán acceso conferencias, a análisis y documentales exclusivos, conferencias también tenemos y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors a través de Patreon.com/Nicolás Moraz.